Buenos días a todos. Habíamos avisado que el día de hoy íbamos a estar hablando acerca del juicio. La enseñanza la hemos titulado La inminente segunda venida de Jesús como Rey. La inminente segunda venida de Jesús como Rey. Si nos pones las diapositivas, Elías, por favor. Gracias. El objetivo que tenemos con esta enseñanza es que todos tengamos un entendimiento claro, de el juicio, de ese juicio que vendrá después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante, no porque lo digamos nosotros, no porque querramos hoy hacer la predicación de tal manera que usted se impresione, no, es importante porque está en la palabra de Dios. Por eso es importante. Entonces el objetivo que pretendo yo como predicador en esta mañana es que todos los que estamos aquí, los que nos siguen por la transmisión o los que escucharán después en la predicación, en alguno de los videos que se ponen en los diferentes canales, es que tengamos ese entendimiento, que estemos bien entendidos que viene un juicio y los alcances y las repercusiones que va a tener ese juicio. Buscando un poquito de ilustraciones, si nos pone la siguiente, por favor. Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, por ahí del año 1945, los aliados, en este caso Francia, Gran Bretaña, Unión Soviética y Estados Unidos, naciones que se aliaron para pelear contra lo que se denominaba el eje, lo que era Alemania, Italia y Japón. Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, este grupo de naciones aliadas detienen a varios personajes, entre ellos militares, todos ellos alemanes, militares de alto rango, diplomáticos o políticos también de alto rango, que todos tuvieron que ver con los alcances y las acciones durante la guerra. Este juicio duró un poquito más de un año, del año 1945 a el año 1946, poco más de un año. Fueron llevadas 22 personas, a todas con esa consigna o con ese calificativo como criminales de guerra, y estaban siendo juzgados por los crímenes que se cometieron durante todo ese periodo que duró la guerra y todos los actos que hicieron. De estos 22 criminales, 12 fueron sentenciados a muerte. Muchos de ellos no terminaron el juicio, muchos de ellos decidieron suicidarse, ellos mismos se quitaron la vida. Algunos otros, muy pocos, fueron exonerados, se llegó a la conclusión que efectivamente no tenían responsabilidad en algunos de los o en los crímenes que se les imputaban. Muchos de ellos nunca fueron juzgados. Los grandes criminales y los principales responsables no fueron juzgados. Ejemplo, Adolfo Hitler, él nunca fue juzgado. Él prefirió suicidarse a enfrentar o el juicio o las consecuencias derivadas de todas sus acciones. Hasta el día de hoy sigue siendo uno de los juicios más emblemáticos. Hasta el día de hoy muchas son las voces, ejemplo de las voces que se levantaron en aquellos días siguientes a el final de la Segunda Guerra Mundial. Muchas fueron las voces que se levantaron clamando por justicia, clamando
porque a todas aquellas personas que de manera cruel se les arrebató la vida, o de manera cruel antes de que se les arrebatara la vida, se les sometió a toda clase impensable de acciones, de torturas, de abusos. Eran muchas las voces que se levantaban pidiendo justicia. En la Escritura no estamos ajenos, o la palabra de Dios no está ajena a ese momento en que las personas, debido a sus acciones, son llamadas a un juicio. De hecho, en la palabra de Dios tenemos el momento cuando esa nación llamada Israel se va desviando de su propósito que Dios le había dado, se va desviando de los lineamientos, mandamientos, responsabilidades que Dios les había dado, y Dios desde muy temprano empezó a enviar a sus profetas a hablar, a alzar la voz y a decirles: ese no es el camino, vuélvete, arrepiéntete. Y la nación, había algunos que enmendaban el camino, pero en general la nación perseveró en apartarse de Dios, apartarse del camino. Llegó el momento en que Dios claramente les habló y les dijo que su tierra iba a ser desolada, que su nación iba a ser arrasada, y el mensaje enviado, por ejemplo, en boca del profeta Isaías, eran 4 alternativas, 4, por favor pongan atención. A través del profeta Jeremías, Dios les envió un mensaje que daba 4 alternativas: morir de hambre, morir por la pestilencia, morir por la espada, o ser llevado como esclavo a Babilonia. 4 opciones: morir de hambre, morir por la pestilencia, enfermedades, morir por la espada, las guerras, o ser llevado cautivo a Babilonia. ¿Qué tiempo? No 1 año, no 2, no 10, 70 años. Claro que era una nación que estaba acostumbrada a vivir como quería. Era una nación que, aunque Dios había enviado uno y otro profeta, no prestaban sus oídos. Ellos seguían en su camino de maldad y de pecado. Cuando uno va al libro del profeta Isaías, y en el libro del profeta Isaías uno ve cómo Dios le está hablando a la nación, llamándola al arrepentimiento, pero Dios también alzando la advertencia y diciendo: viene una vara del norte. Si somos cuidadosos y vamos y vemos en qué año Isaías estuvo dando esas profecías, estamos hablando de más de 100 años, creo que, si no me equivoco, 150 años antes de que llegaran los babilonios. Oían, pero lo miraban de lejos. Cuando ya vinieron los babilonios y sitiaron la ciudad, Jeremías, más fuerte, alzó su voz y les empezó a avisar de todos los efectos que iba a tener su pecado. Uno de 4 caminos. Y si usted estuviera ahí, o todos estuviéramos en Jerusalén, en ese momento en que Jerusalén está siendo sitiada, ¿cuál de estas 4 opciones usted escogería? ¿Morir de hambre? ¿Morir por enfermedades? ¿Morir por la espada, un acto violento, la guerra? ¿O ser llevado como un esclavo? Ser llevado a estar en un mundo muy diferente, y no para un periodo corto, 70 años. ¿Y sabe cuál era el clamor que hacía Jeremías? Los que se vayan como esclavos, ténganlo por una gran bendición. Los que se vayan esos 70 años, alégrense y denle gracias a Dios. El detalle está en que se levantaron otros profetas. Se levantaron otros mensajeros que le hacían contrapeso a Jeremías, y esos profetas decían: no, Nabucodonosor no va a entrar. No, esta ciudad nunca va a caer. Esta ciudad es la ciudad de Dios. Mira, ahí está el templo. Y iban hasta el templo y tocaban sus piedras, sus atrios, sus puertas, y tenían una frase: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Porque aquí está el templo de Jehová, no caeremos. Pero no se arrepentían de sus pecados. Y efectivamente, tal y como lo había dicho el profeta Jeremías, la nación fue arrasada.
muchos murieron de hambre, muchos murieron de enfermedades, muchos murieron por espada y algunos pocos fueron llevados cautivos a Babilonia 70 años. Y el día de hoy que predicamos acerca de que el Señor Jesucristo va a regresar, que viene por segunda vez y que va a haber un juicio. Igual hay muchos mensajeros allá, personas de diferentes grupos, denominaciones, religiones, algunos que andan casa por casa y calle por calle, que no creen en el juicio venidero, que no creen en el infierno, que te dicen que te quieren hablar de Dios, pero te hablan de la religión de ellos, no de el Dios verdadero. Andan muchos otros, no religiosos, sino gente de la sociedad que te dice que vivas, que disfrutes tu vida, que la aproveches, que solo se vive una vez. Y te motivan y te alientan a que pruebes y hagas todas las cosas que te vengan a tus deseos hacer. Y se levantan ideologías tras ideologías, caminos tras otros caminos que quieren llevar al hombre a que se aleje de Dios y se vuelva aparentemente un hombre libre, una persona que pueda liberarse o expresarse en muchas áreas, obviamente sensuales y pecaminosas, y que no tengamos una conciencia de que todas nuestras acciones algún día van a ser juzgadas. Ponnos la siguiente, por favor. En el Evangelio de Mateo no es la primera vez que se habla del juicio. Vamos a estar en el capítulo 25, versos 31 al 34, pero yo quiero mostrarte que en el Evangelio de Mateo no es la primera vez que nos está diciendo que vamos a ser llamados a rendir cuentas. No es la primera vez que se nos dice esto. Vemos claramente ahí en la diapositiva, por ejemplo, que se pueden agrupar en 5 grupos o en 5 columnas esos juicios. Por ejemplo, juicios sobre individuos y sobre ciudades. ¿Dónde lo podemos ver? En el Evangelio de Mateo capítulo 10, verso 15, o capítulo 11 de los versos 20 al 24. Ahí vamos a encontrar cómo se está expresando juicio sobre personas y sobre ciudades. También hay juicio sobre Israel, lo podemos ver en Mateo capítulo 21 de los versos 33 al 46, capítulo 22 de los versos 1 al 7, o capítulo 24 versos 1 y 2, donde claramente se está hablando de una nación llamada Israel. Una nación a la que Dios le bendijo mucho, una nación a la que Dios le dio una gran responsabilidad, una nación que fueron llevados a Babilonia 70 años, pero no aprendieron, regresaron. Después de esos 70 años, volvieron a reedificar la ciudad, pero volvieron otra vuelta a ir tras sus malos caminos, caminos de egoísmo, caminos de maldad. Podemos encontrarnos ya tiempo después de ese exilio, cuando la nación ya estaba ahí instalada en Jerusalén, cómo iban y le ofrecían a Dios cosas que no eran dignas de Dios. Animales que de acuerdo a los requisitos que se habían establecido debía ser un animal sin tacha, un animal impecable, un animal que dijéramos en esas condiciones fuera excelente. Le entregaban el animal tuerto, le entregaban el animal enfermo, le entregaban el animal en las peores condiciones porque decían, es para la ofrenda de Dios, ahí es para Dios. Y el Señor les reclama y les dice, a ver, toma ese animal enfermo y dáselo a tu príncipe. Y mira, eso es muy sencillo. Imagínense que ahorita aquí a un lado estuviera una persona preparando unas carnitas, que fuera a sacrificar un marranito para prepararnos ahí unas carnitas. Y tú ves cómo llega el animal, y ves que llega un animal todo enfermo, con unas tremendas bolas, unos tumores ahí tremendos de un lado, unos tumores tremendos del otro lado. Alguien se acerca y le abre el hocico y está lleno ahí de esos bichos llamados cisticercos, y claramente te das cuenta que ese animal está completamente enfermo. Y que todos lo estuviéramos viendo.
cómo lo sacrifica, cómo lo eviscera, lo limpia, todas las vísceras, y al rato cómo lo empieza a cortar en pedacitos para ir metiendo ahí las carnitas. Pero tú lo viste. Y a lo mejor por ahí se quedaron los intestinos, las tripitas. Y algún curioso se acerca y le abre tantito y mira, sale el montón de lombrices ahí de las tripitas. ¡Ay, ay, ay! O alguien agarra y no, pues yo quiero un higadito y abres el hígado y también está lleno ahí de parásitos, esos que parecen mariposas y vuelan y hasta salen del hígado. ¡Ay! Que tú lo estuvieras viendo. Pero mira, al rato cuando huele la carnita, ¡ay, qué rico! A los que nos gusta el chicharrón, ¿no? Lo echa el cuerito ahí, se esponja el chicharrón, pero todavía con la bolota del tumor a un lado ahí. ¡Ay, qué rico chicharrón! La pregunta es, ¿te lo comerías? Y yo sé la respuesta, difícilmente. Y era lo que decía Dios, ese animal enfermo, ese animal defectuoso, ofrécelo a tu príncipe, ve si él te lo acepta. No somos príncipes, pero te aseguro que si tuvieras todas esas enfermedades, todos esos tumores, todos esos parásitos, difícilmente tú te acercarías y dijeras, qué rico está esto. Bueno, esta nación pecadora, claramente en el Evangelio de Mateo se nos habla cómo Dios la va a juzgar. Pero fíjate, en el punto 3 se nos está diciendo que va a haber juicio también contra ¿quiénes? Contra los falsos creyentes. Personas que aparentan que, y lo digo con mucho respeto de usted, tal vez tú vienes, haces el esfuerzo por llegar, te tenemos por hermano, así te tratamos, así te llamamos, hermano, hermana, y te tratamos con esa confianza, pero puede ser que alguno realmente no es hijo de Dios, que alguno o alguna realmente no es un verdadero creyente. Yo no me doy cuenta, los otros pastores tal vez no nos damos cuenta, pero a Dios nadie lo engaña. Y llegará el momento en que estos falsos creyentes van a ser juzgados. ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, capítulo 7 de Mateo, versos 21 al 23, capítulo 13, versos 24 al 30. Y lo que yo quiero llamar tu atención es, ve la diferencia. Por ejemplo, el juicio sobre individuos o ciudades. Mateo nos los pone en 2 pasajes. El juicio sobre Israel, bueno, nos los pone en 3 pasajes, pero ve la gran cantidad de pasajes que hay sobre el juicio de falsos creyentes, de personas que nada más dan una apariencia religiosa, de personas que pueden tener un vocabulario aparentemente muy cristiano, pero solo es una apariencia. No hay una naturaleza genuina, no hay una verdadera relación entre ellos y el Salvador. Repito, ¿en cuántos pasajes nos los pone Mateo? Capítulo 7, versos 21 al 23, capítulo 13, versos 24 al 30, capítulo 13, versos 36 al 43 y capítulo 25, versos 1 al 3. Y fíjate cómo se acentúa también la importancia del juicio sobre los siervos, sobre todo cristiano, porque todo creyente, sea hombre o sea mujer, debe de volverse a servir a Dios. No somos llamados a ser parte de un mobiliario, no somos llamados a ser solamente de una asistencia dominical, somos llamados a servir al Señor en los diferentes ministerios que hay. En los diferentes ministerios que hay. Mateo 24, versos 45 al 51, Mateo 25, versos 14 al 30. Muchos de estos pasajes a lo largo de toda esta secuencia de enseñanzas, muchos de estos pasajes los estuvimos predicando. Y claro, Mateo habla de un juicio final. Un juicio final. Entonces, mirando todas las veces que a través de todo el Evangelio de Mateo tiene 28 capítulos, mirando toda esa extensión y en cuántos capítulos el Señor Jesucristo y después Mateo, que fue el que redactó el Evangelio, se nos está avisando que vamos a ser juzgados. Que vamos a ser juzgados. Y no tomarlo en cuenta sería una necedad. Hoy, con ayuda de Dios, queremos predicarle del juicio final.
y que tengamos ese favor de Dios, esa ayuda de Dios, para que tengamos en claro, el Señor me va a juzgar. Me va a juzgar por mi hipocresía, porque digo que soy creyente y no lo soy. Me va a juzgar por mi mal carácter, porque Dios me ha hablado que debo de cambiar mi carácter, debo de arrepentirme, amar a mi esposa, amar a mis hijos, y sigo teniendo una pésima actitud. Dios me va a juzgar por mis pecados de inmoralidad, los que sean. Dios me va a juzgar por mi egoísmo, porque para nada me he inclinado a servir a Dios y solamente me he esforzado en lo que es para mí mismo, para mis bienes materiales. Que el Espíritu sea el que trate con cada uno de nosotros. Hay adolescentes, hay gente joven aquí con nosotros. Qué importante es que ellos también entiendan que algún día ellos también serán llamados a rendir cuentas. Y aquellos de ustedes que tienen allá a sus hijos en escuela dominical, ¿qué cuentas vamos a entregar al Señor? Si allá hay hermanas que se están esforzando por predicarle el evangelio a tu hijo, a tu hija, tal vez estén tus nietos, por llevarlos a entender ese camino hacia la verdadera salvación del Señor, y tú mañana ya estás con tus malas palabras, con tus malas acciones, tú mañana ya los estás usando como un instrumento de tus maldades, de tus caprichos, y ya estás a través de ellos, o estás induciéndolos a ellos a que vayan por un camino de mentiras, de engaños, de enojos, de maledicencia. ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Señor a rendir cuentas? Vamos a hacer una oración. Yo te pido que te pongas de pie. Vamos a orar juntos, pidiéndole al Señor que Él use esta palabra para tratar con nosotros. Padre, ciertamente predicar del juicio no es nada sencillo. La realidad es que a las personas, Señor, no nos agrada este tipo de mensajes. Cuando al pueblo de Israel, no solo el profeta Jeremías, sino muchos otros profetas les avisaron que venía ese juicio, el corazón de las personas se endurecía, sus oídos se cerraban y sus pasiones se desbordaban para continuar en sus caminos de pecado. Padre, podemos mirar a nuestra nación siendo dirigida por la política, y la política de ninguna manera va bien encaminada. Podemos mirar alrededor del mundo, Señor, y oír de tantas guerras, de tantos conflictos, que no hay duda que en algún momento esos conflictos tendrán un efecto también sobre nuestro país. Y Padre, podemos mirar a nuestra propia comunidad y ver que nuestra comunidad está rodeada de peligros, ladrones, extorsionadores, defraudadores, de tantas obras malas que salen de las personas. Señor, que un mensaje como este pueda ayudarnos a entender por qué tú nos estás llamando al arrepentimiento y por qué tú deseas que todo discípulo tenga esa claridad que será llevado a juicio. Padre, aunque sea un mensaje que no nos sea muy grato, que tu Espíritu nos ayude a que sea un mensaje que tú pongas en el corazón de cada persona y pueda ser para luz, para arrepentimiento, para restauración, o también, Señor, que sea un mensaje a través del cual tú reprendas a aquel que está viviendo en hipocresía y en falsedad. Padre, cúmplanse tus propósitos a través de tu palabra, y que sea tu bendición, tal y como dice la palabra, la que enriquezca. Que seas tú el que nos bendiga el día de hoy. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así puestos de pie, por favor, no se sienten. Vamos a darle lectura al pasaje, está ahí en las diapositivas. Así que lo vamos a leer aquí en la pantalla porque es la Biblia de las Américas, es un poquito diferente de la Reina Valera. Yo leo el verso 31, ustedes el 32, yo el 33 y después nos unimos todos en voz alta en el verso 34. Inicio yo, Mateo capítulo 25, verso 31 dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono
de su gloria. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Siéntense, por favor. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vamos a ver ahí en el verso 34 que Jesús regresa en gloria. Si nos pones la diapositiva, dice: el rey regresará en gloria. No es un tal vez, no es un pudiera ser que sí venga. No. Es una total certeza de que Jesús va a regresar. Total y completa. Total y completa. Si usted es alguien que a fin de año le gusta arreglar para la Navidad, qué terrible sería que usted considera una fecha cada año como una fecha que no puede ser pasada por alto, como una fecha que es importante arreglar la casa diferente, tal vez con motivo de ello expresar ese amor a través de un regalo o presentes hacia los integrantes de la familia, y sería totalmente contradictorio que usted tiene presente eso y tiene claro que Jesucristo nació, se hizo carne y empezó su vida como todo ser humano siendo un bebé, y que no tenga presente y que no tenga esa claridad de que el Señor Jesucristo va a regresar por segunda vez. Ahora, es muy importante tener en claro que el regreso del Señor Jesucristo es muy diferente de su primera venida. Su primera venida vino con esa humildad. Por eso fíjate cómo dice aquí en el verso 31, pero cuando el Hijo del Hombre venga. Y Mateo está usando un título mesiánico, el título del siervo, el título de aquel que vino en esa obediencia al plan eterno de salvación y vino en esa disciplina de mantenerse haciendo la voluntad del Padre. La Escritura nos dice que todo lo que el Señor Jesucristo hablaba eran palabras que el Padre le autorizaba. Qué impresionante que una persona tiene ese nivel de dominio, de humildad, de mantener cerrada su boca y no decir cosas que su Padre no le está autorizando. Así lo hizo el Señor Jesucristo. También las obras, los milagros que el Señor Jesucristo obraba, Él primero pedía autorización a su Padre. Y si su Padre se lo autorizaba, Él hacía esas obras. Qué nivel también de sujeción y de obediencia al plan redentor del Padre. Entonces Jesucristo vino con mucha humildad, vino con mucha discreción, nació en un lugar muy humilde y tal vez para algunos de nosotros muy insalubre, muy inadecuado. Esa fue su condición de su primer advenimiento. Qué diferente del segundo. El segundo no va a pasar inadvertido. El segundo claramente la Escritura nos dice que todo ojo lo verá. Sí,
Aún aquellas personas que no le han querido entregar su vida, aún aquellas personas que quieren vivir en su rebelión, en sus pasiones, tus ojos van a mirar que Jesucristo va a llegar por segunda vez. No lo vas a poder evitar. Eso es impresionante. Tal vez hoy tú no quieres ver que eres el verdadero Salvador y en tu corazón tú piensas, no, pero es que ¿cómo puedo yo estar seguro que de verdad Él me perdona mis pecados? ¿Cómo puedo estar seguro que sí puedo vivir una vida libre de mi maldad? Todos esos pretextos que la persona pone para mantenerse en ese camino de rebelión, de desobediencia, ese día no va a haber ninguna duda. El día que aparezca Él en el cielo y todo ojo lo vea, no va a haber ninguna persona incrédula. Todos van a tener cierto, Él ha cumplido su palabra. Entonces, el regreso del Señor Jesucristo no es un tal vez, no es un porcentaje de probabilidad, no. El regreso del Señor Jesucristo es una total seguridad. Va a venir. Y su regreso va a ser muy majestuoso. Ya dijimos que su primera venida fue en humildad. Nació en un humilde pesebre. El aviso le fue dado a algunos pastores que estaban allá haciendo sus labores. También algunos sabios o magos, como se les llega a mencionar en la palabra, recibieron el aviso y llegaron. Pero de ahí, nadie más. Aquí va a ser muy diferente, un regreso muy majestuoso, muy majestuoso en los cielos. Rodeado por ¿cuántos ángeles? ¿Cuántos? Eso no me deja claro el asunto. El hermano Ezequiel dice que por una multitud de ángeles. Eso no me deja claro el asunto. A ver, si nos pones el verso 24, por favor. La palabra nos da una claridad. Perdón, te dije, es el verso 31, Elías, perdón. ¿Cuántos ángeles dice ahí? Ok. Hay una gran diferencia entre una multitud, que sí es algo numeroso, a decir todos. Usted y yo, ni idea tenemos cuántos ángeles hay en el cielo. Usted y yo, ni idea tenemos, ni la más mínima, ni siquiera un aproximado. Pero Dios sí. Y el día que Él venga, regresará con una corte majestuosa, impresionante. Todos los ángeles vienen con Él. Ni uno solo se queda. Todos para ese momento y ese evento. Y si ya el hecho de mirar al Señor Jesucristo en los cielos es un hecho impresionante, wow, yo no tengo idea de la impresión que puede provocar mirar a esas huestes allá. Y cantidades, y miles, y miles, y miles, de los cuales Él es el Señor. Qué impresionante lo que nos dice este verso 31. Su regreso va a ser majestuoso, lo acompañarán ángeles, y ¿sabes qué? ¿Qué muestra aquí? Viene con autoridad. Cuando Él nació, era Dios hecho carne. Era Dios ahí. Pero en toda la humanidad Él no podía valerse por Él mismo. Él no podía defenderse a Él mismo. Quiso matarlo Herodes. Otros más quisieron hacer cosas contra Él. Y Él tuvo que ser resguardado por esos padres que los llevaron a Egipto. Y allá en Egipto tiempo después lo regresaron. Y cuando regresaron oyeron que estaba gobernando uno de los hijos de Herodes. Y decidieron ir a una distancia más larga para que esa persona no tuviera el poder, la autoridad de acabar con la vida del Señor Jesucristo. No, Él no regresa así. Y qué peligroso, perdón que lo diga ahora aquí en este momento, y qué peligroso es que la persona se acostumbre a celebrar Navidad, y qué peligroso es que la persona se acostumbre a creer que Jesús siempre va a ser un niño, un muñequito ahí indefenso, un muñequito que hay que acomodarlo, hay que levantarlo, un muñequito que hay que ponerle adornos. No. El día que Él venga no necesita de nuestros adornos, no necesita de nuestros arreglos. El día que Él venga regresará con gloria, con autoridad, con majestad, y Él será traído por todos esos ángeles y viene con autoridad. Viene con autoridad. Fíjate, vuélvenos a poner, ahí está el 31, gracias Elías. Dice,
entonces se sentará ¿dónde? ¿Dónde? Dígalo, dígalo por favor. Es importante que nos vayamos metiendo al pasaje. ¿En dónde se va a sentar? Ya no va a estar en un pesebre. Ya no va a estar en un asno siendo llevado para ser protegido a Egipto, a otros lugares. Ya no va a ser puesto en una cruz para ser escupido, golpeado ni maltratado. Ya no. Aleluya. Se va a sentar en su trono. El trono que tal vez no le has querido dar, el trono que tú tal vez no le has querido poner acá en tu corazón y diciéndole, gobierna tú mi vida, Señor, dirígeme tú a mí porque yo solo me voy por caminos de pecado y de maldad, dirígeme tú a mí, Señor. Él no viene a pedirle permiso a nadie. Él no viene a estar sujeto a ninguna autoridad. Él tiene toda autoridad y lo dijo en el Evangelio, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que, amado, este verso 31 es imponente. Es imponente. Es imponente. El rey regresará en gloria. Por favor, entiéndelo. Por favor, entiéndelo. Y si tú quieres ser ese discípulo, que esto transforme tu vida. Avanzamos, Elías, por favor, a la aplicación de este verso 31. Es importante que no se nos vayan quedando como eslabones ahí perdidos, sino que los vayamos concatenando, los vayamos uniendo el uno con otro. ¿Cómo puedo aplicar esta verdad teniendo claro entonces que la segunda venida del Señor Jesucristo dista mucho de su primera venida? ¿Cómo puedo yo aplicar esta verdad? Tú debes decidir hoy qué harás con Cristo. Hoy tienes que decidir cómo quieres encontrarte con Él. ¿Cómo quieres que sea ese día? Porque va a pasar. Así estemos muertos y llevemos 100 años muertos, habrá una resurrección para condenación eterna. Y tu cuerpo, aunque tenga 100 años ya ahí en el sepulcro, se levantará y mirará, porque así lo dice la palabra. Tú decides hoy qué harás con Cristo. Tú decides hoy qué vas a hacer con Cristo antes de encontrarte con Él como juez. Porque esa expresión de que se va a sentar en el trono es muy normal de un rey que se siente en un trono, pero en la manera en la que está estructurado el pasaje, es el juez que se está sentando a juzgar. Yo nunca he estado en un... por ahí te vi, Migueli, ahorita te me escondiste, pero vi que estabas, Migueli. Aquí estás. Gracias, hija. Yo no sé cómo es en los juzgados de aquí. He visto algunas imágenes, sobre todo de Estados Unidos, que cuando entra el juez, a toda la audiencia se le pide que se ponga de pie. Y es un hombre. Y está comprobado que muchas veces los jueces, no siempre, pero en algunas veces, para no decir algo que ni me consta, que algunas veces los jueces se corrompen. Se corrompen. ¿Aquí también se hace así en los juzgados, Villeli? Si no se levanta, ¿qué, perdón? A ver si le puedes prestar un micrófono a Migueli. A ver si también volteas la cámara. No, no es cierto. Escuchen esto, hermanos. Esta es una palabra, nuestra hermanita Migueli es abogada. Aquí está, si levantas tu manita, Miguel, para que sepan. Ahí está, mira. Esa palabra percibir es un término, no sé, no es técnico, es algo judicial. A ver, repítanos por favor, Mille. Bueno, en muchas ocasiones los jueces se molestan y pueden apercibir a la persona que pues no se levantó. Bueno, en este caso es como al Ministerio Público o a la defensa. ¿Apercibir qué es? Es una multa. ¿Una multa? Sí. ¿De cuánto? Ahí ya depende de cada juez. Esta multa es en UMAS. ¿En qué? UMAS. Unidades. Medida a ver si nos pasa la cuenta porque vamos a percibir a los que se empiecen a dormir. A los que se empiecen a dormir los vamos a percibir. Gracias, Mille. Fíjese cómo un hombre
que a través de, o sea, como nuestra hermanita que estudian una carrera en leyes y después tienen que ir preparándose más y haciendo cierto trabajo, después de cierto tiempo pueden llegar a ocupar un puesto así, como juez. Y que cuando esa persona entra a una sala donde él va a estar ejerciendo ese oficio que tiene de escuchar las querellas y poder llegar a una determinación de inocencia o de culpabilidad o dictar una sentencia que puede ser de años, de cadena perpetua o en los países que tienen vigente la pena de muerte, mandar a morir a una persona. Imagínense cómo esa persona, cuando alguien de la audiencia muestra una actitud irrespetuosa, irreverente, porque cuando tendría que estar callada se pone a hablar, o cuando tendría que estar sentada se está levantando y está perturbando, esa autoridad la apercibe. Y a nosotros, que el Dios del cielo nos está hablando con tanto tiempo de cómo va a ser el final de los tiempos, y cómo al final de los tiempos habrá las señales, habrá las evidencias y habrá ese momento glorioso en que el Señor Jesucristo venga. ¿Cómo es posible que a un hombre acabamos obedeciéndolo, o él impone su autoridad y a través de las diferentes instancias de policía o de personal que está ahí, a esa persona la pueden echar del recinto, la pueden meter a la cárcel o le pueden aplicar otro tipo de sanciones? Y que tú veas qué amoroso ha sido Dios contigo, que tú veas qué bueno ha sido el Señor con nosotros, que andando en nuestros pecados, nuestras maldades, nuestro corazón tan endurecido, tan mañoso, Dios sigue hasta el día de hoy hablándonos, y hablándonos con paciencia, hablándonos con misericordia. Aún en esos días ahí, yo te puedo llevar a los pasajes ahí del profeta Jeremías, donde ya estaba llegando Nabucodonosor, ya estaba llevándose cautivas a algunas personas allá a Babilonia, y Dios a través del profeta les decía: si se arrepienten, si se vuelven de todo su corazón a mí, yo me apartaré del mal que he pensado hacerles. Pero no, a Jeremías lo golpeaban, lo tiraron ahí a una cisterna que ya estaba nada más llena de lodo, y ahí se iba a morir Jeremías. Y así somos. Porque hoy el mensajero que ha enviado el Señor, nuestro Dios, el mensajero que ha enviado nuestro Dios es al Señor Jesucristo, y no lo oímos. Somos de los que gastamos mucho para Navidad, pero el resto del año poco le demostramos que realmente estamos agradecidos con que Él vino. Poco vivimos para Él en el día a día, poco. Regresamos a la diapositiva, por favor, Elías. ¿Cómo vas a aplicar este verso? Cada uno de nosotros debe decidir hoy ¿qué hará con Cristo? Cada uno de nosotros debe decidir qué hará con Cristo antes de que Él venga como juez. Ya no viene a salvar, ya no viene a que lo suban a una cruz, ya no viene a que la gente lo humille y se burle de Él. Viene con toda su gloria y toda su majestad. Avanzamos ahora a Jesús, el juez. Jesús es ese rey que viene a juzgar. Lo que el texto nos deja ver, amados, es que va a ser universal. No es que los musulmanes no van a ser llamados a este juicio, no es que los chinos, que hacen siempre lo que quieren, no van a hacer caso, no, ellos van a ser llamados y todos nosotros vamos a ser llevados. Es a veces impresionante la cantidad de argumentos, excusas, justificaciones que nosotros las personas ponemos para no venir a una reunión, para no llegar. Es impresionante la cantidad de argumentos. Estoy cansado, fue una semana muy pesada, vamos a darnos un tiempecito para estar tiempo juntos como familia, es que vamos a arreglar esto, vamos a arreglar el otro. Y es tan fácil el día de hoy decir, no voy.
No se puede. Con argumentos, con argumentos. Como pastor, como discipulador, tengo claro que hay condiciones que en algún momento justifican que una persona, un matrimonio, una familia no lleguen. Lo tengo claro. Hay causas válidas. Pero el día de hoy es tan fácil tomar cualquier justificación, tomarnos de cualquier argumento. Es tan fácil evadirnos. Mejor no vamos a la iglesia, mejor vamos a hacer esto. Y yo quiero compararlo con esto. Porque nosotros estamos aquí no porque a un grupo de personas que en algún momento vino la gracia del Señor para salvar, y ese grupo de personas algún día se les ocurrió, pues vamos a hacer un lugar de reunión. Allá en la colonia Luis Donaldo Colosio hay un lugarcito, vamos a ocupar este lugarcito. No. Hoy estamos aquí porque fue Dios el que estableció el día de reposo. Estamos aquí porque nuestro Señor Jesucristo resucitó un primer día de la semana y quedó establecido que ese es el día de reunión de la iglesia. Y cuando la iglesia se reúne es para celebrar que el Señor Jesucristo vivió, murió y resucitó. Y esa es la obediencia que nosotros tenemos, porque entendemos que viniendo y escuchando la palabra, el Señor con su gracia y la ayuda del Espíritu irá transformando nuestras vidas. Bien, pero el día del juicio no va a haber una sola persona que diga, tengo otra cosa que hacer. Tengo algo mejor que ocupar mi tiempo. No. Esa cantidad que no tenemos nosotros el número tremenda de ángeles, son los encargados de ir y juntar a todas las naciones y traerlas delante del Señor. Va a ser un juicio universal. Estarán gobernantes, estarán personas muy poderosas hablando económicamente, estarán personas muy influyentes de conocimientos en las diferentes áreas de la sociedad, sea culturales o académicas. Todas las personas van a ser traídas, porque si bien es un juicio universal, también es un juicio personal. Usted y yo y todas las personas serán traídas una por una para rendir cuentas delante del Señor. Tal vez en la mente de nosotros no alcance a ver cómo es que todas nuestras obras van a ser presentadas en el poder y la autoridad que el Señor tiene y la capacidad que Él tiene para hacer todas las cosas. Todas esas obras que nosotros hemos ido haciendo a lo largo de nuestra vida serán presentadas ahí. Las que escondemos, las que decimos no lo hice, pero sí lo hice. Los lugares donde hemos ido, pero dijimos que íbamos a ir a otro. Todo eso se va a mostrar ahí. Y ahí delante de Él se mostrará la realidad. Les decía que de ese juicio de Nuremberg, que los grandes responsables de todo lo que aconteció a través de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, los grandes responsables no fueron llevados a juicio. O sea, uno de ellos, el mismo Adolfo Hitler, no fue llevado a juicio. Él prefirió otro camino. Pero en este juicio, Él no se va a escapar. No habrá nada que Él pueda hacer para evitar ser llevado delante del Señor para ser juzgado. Y todos nosotros, no hay cosa que podamos hacer que lo pueda evitar. Y el siguiente punto dice que será un juicio definitivo. Porque en el Señor no hay duda, no hay equivocación. El día de hoy, ¿alguien más es abogado aparte de Miguel? Y bueno, sí, aquí estás tú también, tú eres abogado también. ¿Hay más abogados? Alcen su mano, que luego nos hacen falta para los pleitos que traemos por ahí pendientes. Bueno, si hay alguien más, fíjense qué profesión, qué vocación tienen que debería de acercarlos más a Dios. Porque tal vez las demás personas somos muy ignorantes de muchas situaciones
que se nos presentan en el día a día. Algunas no tienen mayor trascendencia, pero otras sí llegan a tener una trascendencia grande, algún efecto mayor. Y no sabemos qué hacer, a dónde ir, cómo proceder. Y en el cambio de ustedes, siendo abogados, eso les permite tener una claridad. Y decía, esto les debería de llevar a acercarse más a Dios. ¿Por qué? Porque en un juicio puede ser que el juez no actuó bien. Puede ser que alguna de las pruebas que iban a ser contundentes para llegar a la claridad del veredicto culpable e inocente, a lo mejor por ahí se perdió extrañamente. A lo mejor por ahí alguno de los testigos que iba a presentar su declaración fue intimidado, fue amedrentado y era un testigo principal y ese testigo ya no se presentó, y al no presentarse ese testigo, eso le quitó peso a poder llegar a un veredicto, y la persona que era culpable a lo mejor finalmente salió como inocente, pero no lo era. Y hay personas que, aunque se les llega a dictar una sentencia debido a la condición de nuestro sistema judicial, puede apelar y puede buscar que haya con el tiempo algún veredicto diferente. Creo que hay algunos casos donde eso ha sido muy provechoso. Ha habido personas que han sido injustamente encarceladas, han pasado tiempo encarceladas y al cabo del tiempo y de las pruebas y de todas las evidencias y de nuevos juicios, esas personas finalmente son liberadas. Pero en este juicio ni va a haber error, ni va a haber ningún cambio, ninguno. Los que fueron acomodados en la derecha, ese será su lugar. Y los que fueron acomodados en la izquierda, ese fue su lugar. Y en la palabra tenemos algunos pasajes muy ilustrativos. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, donde se nos habla de un rico que vivía en opulencia, que tenía banquetes todos los días, y se nos habla de una persona en tanta carestía, en una condición tan paupérrima, un Lázaro lleno de llagas, tirado. Y los dos mueren, y los dos llegan a un destino, uno de consuelo, de gracia, de plenitud, y el otro llega a un destino de miseria, de sufrimiento, de dolor, de agonía interminable. Y el que estaba en ese lugar, el rico, clamaba por una gota de agua, clamaba. Y lo que se dice en el pasaje es que los que están en ese lugar de tormento y los que están en ese lugar de descanso y de espera para el juicio final, ninguno de los dos puede cambiar. Cuando ese hombre rico vio que no había posibilidad de recibir un poco de consuelo en el lugar donde estaba, pensó en su familia y dijo: envíen a Lázaro para que Lázaro le hable a mis hermanos. Y le volvieron a repetir: no es posible. Donde Lázaro está no puede salir a ir a ver a los vivos y hablarle a los vivos. Y en ese pasaje se nos habla del Señor Jesucristo. Y se nos dice que tenemos la Escritura, que tenemos lo que se nos dijo desde Moisés hasta el día de hoy, que a eso prestemos atención. El punto es, para avanzar al último punto, que de ese lugar a donde seamos colocados después de ese juicio es un lugar definitivo. No hay manera ya de salir de él. Si nos pone la siguiente, por favor, Elías, apliquemos lo que este verso nos dice. El verso 32 nos dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Hoy estamos mezclados. Estamos mezclados. Lo dijimos desde el principio,
Puede ser que te tengamos porque eres creyente. Puede ser que tú a las personas le digas, yo voy a una iglesia, pero realmente no eres alguien que genuinamente tengas comunión con el Señor, que de verdad en tu corazón te apasione levantarte a servir al Señor. Eres un religioso, eres un religioso. Hace lo que la gente religiosa hace. La gente religiosa no dice malas palabras, tú no dices malas palabras. La gente religiosa no anda ahí en la vía pública con ebriedad o con drogas, tú no te metes a las drogas, pero no estás sirviendo al Señor. Tú estás en tu vida, tú estás en tu mundo, tú estás en tus cosas. Realmente el reino de los cielos, a lo mejor esta es la única actividad que tú haces para el reino de los cielos: asistir el día domingo. Hace varias semanas, aquí mismo yo le dije a todos ustedes, Dios no quiere asistentes, Dios no quiere congregantes, Dios quiere discípulos. Y cada uno de ustedes, su propósito sería, yo debo de ser parte de la iglesia. Y no porque lo diga yo, porque así lo muestra la palabra. Y el objetivo de todo el que está aquí es, Dios me ha llamado a ser su siervo, Dios me ha llamado a ser discípulo y voy a hacer lo que tengo que hacer. Si el Señor me llama a arrepentimiento, me voy a arrepentir. Si Dios me llama a un camino de obediencia en el discipulado, voy en el camino de obediencia en el discipulado. Hoy estamos mezclados, pero llegará ese momento en que, como el Señor Jesucristo conoce a los suyos, Él sí separará al que es el verdadero creyente, el que verdaderamente le entregó su vida y le entregó sus dones para que el Señor produjera frutos del reino, y va a separar al que no, al que nada más era religioso, el que nada más estaba ahí por conveniencia, pero no por devoción y fidelidad. Hoy estamos mezclados, pero llegará el momento en que claramente la palabra lo marca, estaremos separados. Pasemos al último punto, Elías, por favor. El rey recibirá a los fieles herederos. ¿Se da cuenta todo lo que está haciendo Jesús? No solo vino en gloria, no solo vino con los ángeles, vino a juzgar. Y todas las naciones se presentarán, personas poderosas, personas sencillas, personas que fueron fieles discípulos, personas que no fueron fieles discípulos, todos serán llevados delante de Él. Nadie va a poder resistirse, nadie va a poder apartarse o no asistir, todos serán llevados. El rey dice, recibirá a los herederos del reino. Y esto es muy importante. El reino no se recibe por las obras que hacemos. El reino no se recibe porque yo trabajé y me esforcé mucho. El reino se recibe por una genuina salvación. Pero esa genuina salvación lleva a esa persona a entregarle su vida al Señor y a servirle, a integrarse en la iglesia, a integrarse en alguno de los ministerios de la iglesia, porque la iglesia tiene muchos ministerios, muchos. Hay hermanos que difícilmente usted los verá aquí, son hermanos que cada fin de semana están saliendo y están yendo a predicar. Algunos no lo hacen cada fin de semana, cada 15 días. Entonces de repente podemos verlos un domingo sí, un domingo no, pero porque cada domingo están ellos sirviendo al Señor. Hay diferentes ministerios, hermanos que nos ayudan en el acomodo del salón, en el sonido, en la grabación, hermanos que nos ayudan en la alabanza, hermanos que nos ayudan en la atención allá en la librería, hermanas que Dios les ha dado esa gracia, ese sazón y nos ayudan allá en la cooperativa o en la cafetería. Pero todo eso tiene que ver con el reino de Dios. Pero como iglesia todavía nos faltan muchas otras áreas de servicio. En la tarde tenemos reunión de jóvenes. Hay hermanos que están sirviendo en el grupo de jóvenes. La gracia de la salvación se muestra cuando esa persona que el Señor le perdonó sus pecados se integra a servir. Ese es su único propósito, servir al Señor. También este pasaje nos muestra con claridad, como decía, que no se ganó por obras, porque fíjate si me acompañas ahí a ese versículo, verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha.
Cuando iniciamos en el verso 31, ¿se dio cuenta cuál fue el título mesiánico que se ocupó? Revise su Biblia. En el verso 31 se utilizó el título mesiánico Hijo de Hombre. Aquí ya no se está usando ese título. Se está usando su mayor título, Rey. Fíjese cómo el verso 34 dice, entonces, ¿quién? El Rey. El Rey. ¿Qué les va a decir a los de la derecha? Los de la izquierda ya fueron eliminados. Los de la izquierda ya fueron llevados a su lugar correspondiente. Juicio, condenación, dolor, gusanos, fuego, oscuridad. Eso es lo que dice la Biblia de ese lugar. Pero a los de su derecha, a los que no solo recibieron la salvación, sino que recibieron esos dones y empezaron a servir a su Señor diligentemente, fielmente, perseverantemente. Y a esos de su derecha, fíjate cómo dice, dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. Es una herencia. Las herencias no se ganan. Las herencias se reciben por el puro afecto de la persona que la tiene, por el puro aprecio de esa persona que desea entregarlo. Entonces, este pasaje lo que nos está reafirmando es esa salvación, pero también se está uniendo a que lo que recibimos no es por lo que hicimos. Lo que se reciba en esa eternidad es por el puro afecto de la gracia del Señor. El puro afecto de su gracia. Se ocuparía de muchos o de varios mensajes para poder ver qué dice la palabra del creyente, qué dice la palabra de los de la derecha. Pero hay un pasaje que es muy ilustrativo en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde se les está hablando a creyentes y a esos creyentes se les dice que el fundamento ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y a ese creyente se le dice que mire cómo sobreedifica. Y dice el texto que algunos están edificando oro, plata, piedras preciosas. Esa expresión quiere decir que son esos creyentes que están trabajando para ese reino del Señor y están dando lo mejor. Por eso se está representando oro, plata, piedras preciosas. Pero le dice a creyentes que algunos otros están edificando con madera, con heno y con hojarasca. Y que cuando venga ese día del juicio, las obras, el Señor va a probar esas obras. Y claro, el oro, la plata y las piedras preciosas van a resistir esa prueba y van a permanecer. Pero ese creyente que en lugar de dar lo mejor, está dando lo mínimo. Ese creyente que podría de verdad darle más al Señor y mejor al Señor en cuanto a su vida, en cuanto a su vocación, en cuanto a sus dones que le ha dado, y le está dando el mínimo, lo que el texto da a entender que las obras de esa persona, madera, heno y hojarasca, quedarán deshechas, si bien entrará a la eternidad, pero lo que él tenga en la eternidad será muy diferente de lo que tengan los otros discípulos. Así que es muy interesante también entender que sí, el creyente va a ser juzgado, el cristiano, el de la derecha, va a ser juzgado, y que esas obras y la calidad de esas obras, el fuego las va a probar. Y una vez que ambas partes, los cabritos de la izquierda, las ovejas de la derecha, hayan sido juzgadas, iniciará una eternidad. En el caso de las ovejas, una eternidad de gozo, de alegría, de disfrute, y en el caso de las cabras, una eternidad de juicio. Última diapositiva, por favor, Elías.
Al inicio dijimos que no es un porcentaje de probabilidad que Jesús va a regresar, que es algo al 100% seguro. Y lo que estamos poniendo en esta última diapositiva es que una anterior, perdón, Elías, te dije la última, pero es la anterior, es la aplicación. Gracias. Perdón, yo me equivoqué. Es que nuestra seguridad de la eternidad no descansa en lo que hacemos o cómo lo hacemos. Nuestra seguridad descansa en los propósitos eternos de Dios. Porque este verso 34, vea cómo expresa esa eternidad. Dice el verso 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Antes que existiera esta tierra, el Señor ya tenía preparado ese reino. Antes que hubiera nada de vida sobre la tierra, el Señor ya tenía preparado ese reino. Llamado, esto en las cuestiones de la teología implica que hay un Dios soberano que es el que tiene el control de todas las cosas. Que no hay una sola situación que acontezca en el día a día que esté fuera del control de Dios. Dios tiene el control de todo. Y en ese control soberano de Dios está su soberanía absoluta, donde solo Dios decide qué hace o qué se hace y cómo se hace, y está la soberanía permisiva. ¿Y qué es ese pequeño rubro de la soberanía permisiva? Que en ese apartado, siendo Dios soberano y teniendo Él el control de todo, Dios permite que cada persona tome su decisión. Dios permite que cada persona, a través de esas decisiones, ejecute acciones. Pero Dios no ha perdido el control. Dios sigue teniendo el control. Y eso lo que quiere decir, en otras palabras, es que somos responsables de las decisiones que tomamos. Nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. Si usted decide arrepentirse y volverse a Dios en obediencia, usted es responsable de esa decisión y habrá sus resultados. Pero si usted decide seguir en un camino de pecado, usted es responsable. No hay manera de decir, es que fue la culpa del marido que nunca quiso. Es que fue la culpa de la mujer que nunca ayudó. Es que por culpa de los hijos que nunca fueron humildes ni obedientes. No, somos responsables. Y el juicio será individual, y de igual manera el premio o lo que se reciba a los de la derecha o la izquierda será también en base a las decisiones que tomaron. Entonces, esa seguridad tuya descansa en los propósitos eternos de Dios. Y Dios, desde antes de que fundara el mundo, ha tenido el propósito de que tú recibas una eternidad a la derecha, es decir, siendo de los discípulos. Ese es el deseo de Dios, pero es tu decisión. Tú decides si quieres ser esa oveja, ese discípulo, o tú decides si quieres ser el de la izquierda, que te puedes disfrazar, puedes parecer como un auténtico cristiano, pero esa apariencia, habrá un día en que esa diferencia no existirá, esa apariencia no existirá, y la diferencia será notoria a la derecha o a la izquierda. Tú puedes descansar en los propósitos eternos de Dios. Ahora sí, Elías, la última, por favor. El regreso de Cristo es inminente. Cuando llega a haber temblores, calamidades naturales, algunos predicadores inmediatamente van a esos pasajes apocalípticos y predican mensajes apocalípticos. Yo creo que usted ha escuchado las noticias, otros lugares, otros países han pasado por temblores, por situaciones geológicas impresionantes, pero fuera de eso, aunque no lo hubiera, cada día que pasa se acerca más el inminente regreso del Señor Jesucristo. Es inminente, Él va a regresar. Y el punto importante es, ¿dónde estaremos cuando el Señor se siente en su trono? Porque en el momento en el que el Señor Jesucristo se siente en ese trono,
ya no hay manera de cambiar nada. Ya no hay manera. Hoy, usted podría arrepentirse. Hoy, usted podría reconocer, no, yo no soy de los de la derecha. Yo he sido alguien que siempre ha estado a la izquierda. En mi camino de rebelión, de pecado, de egoísmo. En mi camino de religiosidad. En un camino cómodo para mí. No queriendo reconocer que el Señor merece todo y lo mejor. Por favor, vuelve a leer esa diapositiva conmigo. Es inminente, es inevitable, es imparable. No hay nada que hagamos nosotros que evite que Jesucristo venga. No hay nada que hagamos nosotros. El Señor va a regresar. Y el asunto más importante de todos estos mensajes que hemos estado compartiendo es, ¿de qué lado voy a estar yo? ¿De qué lado voy a estar? Aquí si nos llevan a un juicio, puede haber a lo mejor manera de corromper al juez. Personas que llegan a cometer a lo mejor un accidente allá en la carretera por ir de imprudentes, por ir alcoholizados, por ir en acciones que no deberían ir haciendo. Y se da el accidente, llega tal vez el agente de tránsito y tal vez aquí me arreglo con él. Aquí hago que a la otra persona le echen la culpa, le carguen todos los daños. Aquí el marido, cuando tiene un problema en casa, a la que empieza a culpar es a la mujer. No, la culpa la tienes tú. Tú tienes la culpa porque tú me contestas. Tú tienes la culpa porque no te callas. Tú tienes la culpa porque no sabes cuál es tu lugar. Y yo, como soy el varón, y uso de toda la fuerza, toda la violencia, la golpeo y la golpeo verbalmente hasta que la mujer se calla. Ya está bien, ya sí, perdóname. Aquí el joven que anda en sus maldades va con los papás y no, papá, mamá, la verdad que yo no eran mis amigos, eran mis compañeros, ellos fueron los que hicieron. No, yo es que sí, yo andaba con ellos, pero eran ellos. El trabajador, no, patrón, de veras que yo no fui. Yo cuando llegué eso ya estaba así dañado, no sé, yo desde que llegué eso ya no estaba. Y aquí de alguna manera hemos evitado que las personas nos juzguen, hemos evitado que las personas nos asignen a nosotros la responsabilidad. Pero el día que el Hijo del Hombre se siente en su trono como rey, no hay cosa que yo le pueda decir que lo pueda convencer a él, porque él va a sacar mi realidad. Él me va a decir, mira, estas son tus acciones, mira, estas son tus mentiras, mira, estas son tus inmoralidades. Y por otro lado va a decir, mira cuántas oportunidades te di para que te arrepintieras. Mira cuántas oportunidades te di para que caminaras por el camino que era correcto. Mira cuántas oportunidades, mira cuántas personas yo te envié para que hablaran contigo, para que te ayudaran. Lo hemos leído, pero no hemos entendido lo duro que será cuando salgan del Señor esas palabras. Échenlos a las tinieblas de afuera. Échenlos donde será el lloro y el crujir de dientes. Lo hemos oído, pero no hemos entendido lo que eso significa. Y por el otro lado, esas palabras que van a oír los de la derecha. Venid, benditos de mi Padre. Venid, benditos de mi Padre. Heredad lo que te he preparado no hace un año, lo que te he preparado no hace 50 años, lo que te he preparado desde hace miles de años estaba preparado para ti. El regreso de Jesús es inminente. Y de verdad la pregunta más importante que uno tiene que responder es, ¿de qué lado voy a estar? Y no es una inquietud. Usted sabe de qué lado va a estar. Si en tu corazón, en tu vida está el pecado, la hipocresía y la maldad, tú sabes cuál es el lado que te corresponde. Pero si eres de los que están a la derecha, no es tiempo
No es tiempo de menguar, no es tiempo de desanimarse, no es tiempo de mirar, de levantar la mirada y decir, bueno, vosotros no quieren servir, pues yo también ya mejor voy a dejar de servir. No, es tiempo de oír las palabras del Señor, ser fieles, ser perseverantes, ser personas que se consagren al servicio del Señor. Este juicio nadie lo va a poder evitar. Este juicio nadie lo va a poder hacer a un lado. El Señor enviará a sus ángeles y ellos sabrán en qué lugar nos van a colocar. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a terminar con una oración. Cierra tus ojos. Yo le pediría que en su casa revise esos pasajes donde Mateo habla del juicio. El Evangelio de Mateo es un evangelio donde mucho se habla del juicio y de ese lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. Tal vez aquí en el pecado hemos estado a las carcajadas, a las carcajadas. Tal vez aquí alguien cuando ha defraudado a otra persona, a las carcajadas ha estado. ¿Viste su cara? ¿Viste cómo se quedó y no puede hacer nada? ¿Viste cómo se quedó sin saber ni siquiera qué decir? Y aquí las personas llenas de egoísmo y de soberbia se han levantado en su orgullo pecaminoso. Pero ese día que estemos delante de ese trono, dientes estarán crujiendo. Conozco y he dado este testimonio, un hombre, mide casi 2 metros, es de mi familia, un hombre muy fuerte, muy robusto, que cuando nosotros le decíamos que estábamos haciendo algunas cosas por el honor de Dios, él se enojaba y nos decía, lárguense, váyanse, nada más vienen aquí a mi ciudad a molestar. Él vivía en una ciudad turística muy importante aquí del país, o vive. Pero tiempo después a mi cuñado lo metieron a la cárcel. Ese hombre grande, fuerte, lleno de recursos. Y ahí todos los días lo golpeaban los zetas, porque dominaban la cárcel los zetas. Y todos los días lo golpeaban para pedirle dinero. No 5,000 ni 10,000 pesos, cantidades muy fuertes de dinero. Y él, cuando fuimos a visitarlo llorando, nos decía, la fila es larga, nos forman a todos y uno por uno va pasando delante de ellos a rendir cuentas. ¿Cuánto conseguiste? ¿Cuánto trajiste? ¿Cuánto te dieron? Y si no íbamos con dinero, eran 3 golpizas al día, eran 3 veces hacer esa fila. O ibas con dinero, era golpiza. Y él me decía, cuñado, hombres más grandes y más fuertes que yo los vi estar parados en la fila y hacerse del baño. Se hacían del baño, nada más de saber todos los golpes que les iban a dar allá adelante. Y ¿sabes qué me llamó la atención de este familiar? Que él decía, mira, los delitos por los cuales me metieron, no los hice, yo no los cometí, pero cometí muchas otras cosas. Hice muchas otras cosas que sí ameritaban cárcel. Así que doy por hecho que es justo lo que me están haciendo aquí. No, mi cuñado salió. Cuando salió, no creía que estaba fuera de la cárcel. De hecho, me dijo, me quedé parado como 10 minutos o más. Yo pensaba que era una trampa. Yo pensaba que me estaban aplicando la ley fuga. Me iban a agarrar y me iban a acusar de que me había intentado escapar y me iban a dar una sentencia más larga. Me quedé parado varios minutos allá afuera. Cuando vi que no había patrullas, cuando vi que nadie venía por mí, arranqué a correr, cuñado. Arranqué a correr y no paré. Hasta que estuve lejos. ¿Cuántos pecados hemos cometido? ¿De cuántas cosas nos ha librado el Señor de la justicia humana?
Y en su misericordia hoy nos llama para que nos arrepintamos. Y en su misericordia hoy nos habla para que nos volvamos a Él con un corazón genuino. Él ha preparado algo desde la eternidad para los de su derecha. Y hoy tenemos la oportunidad de ser uno de esos de la derecha. Que lo recibimos por gracia, no por nuestras obras. Pero que estamos dispuestos a servirle y a hacer obras, no para que nos ganemos la eternidad, sino para mostrar la gratitud que tenemos por la salvación que Él nos ha dado. Jesucristo viene. Jesucristo viene. Jesucristo viene. Jesucristo viene. Padre, pedimos al inicio que tú bendijeras tu palabra y es en lo que confiamos, Señor, en tu palabra. Padre, si hay alguien aquí que tu espíritu le está convenciendo de su pecado, de su religiosidad, de su falta de devoción, de vivir una vida para ti, Señor, que sea una convicción de tu espíritu, que sea una convicción que lleve a esa persona a un genuino arrepentimiento y que ese arrepentimiento pueda traer una fe salvadora. Y Padre, aquellos que tú les estás hablando también, tal vez por la tibieza, tal vez por el acomodo de su vida, tal vez por la indiferencia de ser parte integral de una iglesia que quiere servirte, también pedimos que sea tu palabra y tu espíritu el que les lleve a tomar las decisiones y a poner en orden las prioridades correctas en su vida. Y te pedimos, Señor, también que aquellos otros que tal vez en su corazón endurecido, aún sabiendo que Cristo viene, no les interesa, quieren seguir en su pecado y en su maldad, te pedimos, Señor, ten misericordia. Te pedimos, Señor, en la semana trata con ellos, ayúdalos a despertar de su engaño y de su locura, y que tu gracia les permita ver que este reino y esta segunda venida son una realidad a la cual debemos estar preparados. Pero solo tu misericordia puede hacer esta obra. Solo tu espíritu puede traer convicción a un corazón acostumbrado a su maldad y a su engaño. Te pedimos, Señor, por tu misericordia. Y te damos gracias, Señor, porque aunque son pasajes que no son cómodos, es importante predicarlos, porque es parte de tu verdad. Y la suma de tu palabra es verdad. Y la verdad traerá libertad. Que así sea, que tu espíritu traiga libertad en el nombre de Cristo Jesús. Amén.